bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Darianna y soy cubana. En el día de hoy estaré reaccionando al oro verde de Guatemala, mis amores. Para los que aún no lo conocen, es el cardamomo. Les voy a contar, yo no tenía idea de qué era esta planta, así que me puse a investigar y descubrí que es una planta que tiene tantas propiedades medicinales como que también sirve para la cocina. Tiene propiedades estimulantes, es antiespasmódica, sirve para la indigestión, para los cólicos, para la artritis. Se utiliza en los diabéticos para bajar de peso, mis amores. También se utiliza en la cocina para sazonar arroces, para hacer curry, para preparar salsas, bebidas. Además, también leí que los árabes lo utilizan en el café. Era algo nuevo, súper nuevo para mí. Y en la India también lo utilizan para preparar arroces porque tiene un sabor, dice. Entonces, mis amores, aquí en Cuba no existe esta planta. Me llamó mucho la atención que tuviera propiedades medicinales, porque aquí nosotros en la escuela damos una asignatura que se llama MNT, Medicina Natural Tradicional, donde nos hablan sobre las diferentes propiedades que tienen distintas, disímiles, muchas plantas. Entonces me llamó la atención de que esta tuviera propiedades medicinales y que fuesen tantas. Y es una planta que no conocíamos y que aquí en Cuba no existe. Sí, para algunos de ustedes es una planta nueva, al igual que para mí. Quédense viendo el video conmigo. Antes de continuar, mis amores, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video, que me estarías ayudando muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Esta es la historia de cómo un hombre, impulsado por el espíritu de su curiosidad, transformó por completo la economía de toda una región en Guatemala. Y quizás sin jamás haberlo podido predecir, conectó una pequeña nación centroamericana con los paladares de millones de personas en el mundo islámico. Esta es la historia de Oscar Majus Köhler. Y también es la historia de una pequeña semilla llamada cardamomo, que sorpresivamente se convirtió en el producto agropecuario más rentable de Guatemala, con más de $1.000 millones vendidos solo en el 2020, superando a productos de larga tradición en el país como son. Mis amores, me imagino que esto debe de ser por las propiedades que tiene esta planta, porque para ella poder superar hasta el café, wow, es que es increíble. El café, el azúcar y el banano. Pero es importante decirles que esta historia no empieza aquí. Esta historia empieza hace miles de años en un lugar de la India llamada Kerala, la cuna de esta especie de hierba perenne. Hace 3500 años, los antiguos textos sagrados hindúes, los Vedas, documentaron por primera vez el consumo de esta semilla. Mientras que unos cientos de años después, en el papiro Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos de toda la historia, se cuenta como los antiguos egipcios ya usaban el cardamomo para la confección de sus medicinas. Pero no es sino hasta el 400 a.C. en la que el cardamomo finalmente llega a tierras occidentales, cuando los científicos que pertenecían a la orden de Alejandro Magno, que regresaban de sus conquistas en Medio Oriente, la introdujeron a Europa. Cuenta la historia que Alejandro Magno le envió personalmente cardamomo a Aristóteles, su tutor, quien a su vez se le introdujo a Teofrasto, el primero que escribió sobre el cardamomo en Occidente. Y ya para el nacimiento de Cristo, los romanos estaban obsesionados con esta especia e importaban inmensas cantidades de la planta desde la India a través de sus rutas comerciales. Tanto así, señores, que dice la leyenda también que Cleopatra, una de las mujeres más poderosas de su época y reina de Egipto, conquistó el corazón de Marco Antonio utilizando un perfume hecho a base de cardamomo. Pero junto con la caída del Imperio Romano, cayeron también sus rutas comerciales. Y el cardamomo desapareció de Europa durante casi 1000 años, hasta que los soldados que regresaban de las cruzadas los reintrodujeron al continente. Aunque tristemente, esta jamás volvió a calar en los paladares europeos, con excepción de algunos países en Escandinavia. No obstante, en lugares como Arabia Saudita, la India, Pakistán,
la especie se hizo parte esencial de la gastronomía y la medicina de estos países. Tanto así que los textos sagrados islámicos, los hadís, recomiendan el cardamomo como afrodisíaco, impulsando el consumo de esta semilla en países como Pakistán, Arabia Saudita, Qatar y la India, donde viven cerca de 195 millones de musulmanes. Pero regresemos a Guatemala. Año 1863, el año en que empezó la inmigración alemana a Guatemala, específicamente a la región de Cobán, con la llegada de Rodolfo Düsseldorf, quien quedó encantado por la riqueza cultural de la región y también por las oportunidades económicas que percibió a su llegada. Y con la llegada de Düsseldorf también llegaron otras familias europeas, sobre todo franceses, alemanes y españoles. Pero fueron los alemanes provenientes del sur y occidente de Alemania quienes le darían el mayor impulso a lo que hoy en día se considera una de las mayores fuentes económicas de esta región, los Verapaces: el café. Pero no fue sino hasta 30 años después que Rodolfo Düsseldorf llegara al país, en el año 1894, cuando Óscar Majus llega a las costas guatemaltecas. Y Majus Kofler llega con 23 años a tierras chapinas, en busca de nuevas oportunidades económicas y con la misión de impulsar el cultivo del café en el país. Y Majus Kofler, señores, era un hombre inmensamente curioso. Y una de las teorías que divisó Óscar cuando llegó a Guatemala, sobre todo al llegar a la región de Cobán, es que esta zona era muy parecida a aquellas zonas en la India donde se producían el té. Pero no fue sino hasta el año 1914 cuando a Óscar Majus se le ocurrió una idea que cambiaría para siempre el futuro económico de la región de Cobán. Este fue el año en que Óscar Majus le escribió una carta a su padre, que era farmacéutico y que utilizaba las semillas de cardamomo como un aromatizante para sus medicinas, y le pidió que le enviara algunas semillas para él sembrarlas en la región de Alta Verapaz. Para ese entonces, Majus era propietario de una finca llamada Chinasuyup y fue aquí donde sembró la primera planta de Wow, entonces buenísima obra que hizo él. Súper bien, porque gracias a eso, entonces hoy Guatemala puede gozar del cardamomo. Semillas para él sembrarlas en la región de Alta Verapaz. Para ese entonces, Majus era propietario de una finca llamada Chinasuyup y fue aquí donde sembró la primera planta de cardamomo en Guatemala. Señores, los resultados les sorprenderían. La producción fue un exitazo e incluso se cuenta que Majus llegó a vender las primeras libras producidas de cardamomo a mercados como Nueva York y Londres. Y después del éxito que Óscar Majus tuvo cultivando esta planta, la misma empezó a propagarse hacia fincas vecinas. Y más importante, comenzó a propagarse dentro de los círculos de pequeños agricultores, quienes empezaron a cultivarla en menor escala. Y no fue sino hasta los años 70 cuando la producción de cardamomo alcanzó el volumen necesario para ser exportado a otros países. Fue en esta misma década cuando Guatemala empezó a posicionarse dentro de la lista de países que más producían cardamomo en todo el mundo. Y hoy en día la calidad del cardamomo guatemalteco se considera como una de las mejores del mundo. Y el cardamomo no solamente se produce en Alta Verapaz, sino que se produce en toda la zona de la Franja Transversal Norte. Esta es una zona que incluye a otros departamentos en Guatemala como son Quiché, Izapal y Huehuetenango, beneficiando a más de 350,000 pequeños productores, que a su vez impacta directamente en casi 1 millón de personas en toda esta zona. Así que, señores, hablemos de números. ¿Qué tan importante económicamente es el cardamomo para Guatemala? Empecemos con el hecho de que el cardamomo es la tercera especia más cara del mundo después del safrón y la vainilla, llegando a valer en algunas temporadas altas hasta $20 el kilo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es tan valiosa esta especie? Y es que producir cardamomo es una tarea bastante complicada. Las plantas duran 3 años para producir frutos y la recogida de la semilla es en extremo complicado, ya que la semilla es muy pequeña
y se necesitan entre 3 o 4 semillas para llenar un cuarto de una cucharadita. Y hoy en día Guatemala continúa buscando fortalecer la producción de cardamomo en el país para seguir seduciendo los paladares de millones de personas, la mayoría que viven a miles de kilómetros de distancia, pero que aprecian ese cafecito con sabor a cardamomo, o simplemente echarse unas semillitas a la boca para refrescar su paladar. Señores, gracias por ver este programa. Compártanlo en las redes sociales. Yo creo que es importantísimo que todo el mundo sepa que Guatemala es el país donde más se produce y se exporta esta increíble planta. Y creo que todavía en los medios no han explotado el valor que tiene esta historia, ya que conecta demasiados puntos interesantes. Mis amores, me gustó muchísimo, muchísimo el video. Es lindo conocer un poco más sobre este país. No tenía idea de que Guatemala exportara tanto cardamomo. Es que de hecho no tenía idea de lo que era el cardamomo. Y es lindo todos los días aprender algo nuevo, conocer un poco más. Y me alegra mucho de que un país pueda satisfacer a tantos otros países. De verdad, eso es algo súper increíble que me gustó mucho de verdad. Le doy gracias a Dios porque todos los días aprendo algo nuevo y de que países como Guatemala se superen cada vez. Lo que comenzó con 2 o 3 semillitas sembradas acá, miren lo que se ha convertido. Haber conocido sobre esto, porque como ustedes saben, cada país tiene sus cosas peculiares. Por ejemplo, Cuba, especialmente donde yo vivo, exporta mucho café y cacao. Eso es típico de acá. Acá el chocolate no puede faltar. Entonces el cardamomo era una semilla, una planta que no tenía idea de que existía. Entonces me alegra mucho haber conocido sobre él. Mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Un besito bien grande. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!